Desde Siria, vamos a hacer un contacto con Mohamed Al-Batal. Él es analista político y económico. Gracias por acompañarnos. ¿Qué factores puntuales originaron el derrumbe económico de Yemen? Los factores del derrumbe económico en Yemen son diversos, de los cuales comenzamos con las posturas de Yemen con respecto a la crisis que sufrió el Golfo Arábigo. Me refiero a la invasión iraquí a Kuwait y luego a la guerra del Golfo, y llegando a la naturaleza de las relaciones políticas yemenitas con los países del Golfo y sus intentos de incorporarse al Consejo de Cooperación del Golfo, y que fueron condenadas al fracaso. A esos factores exteriores se les añade que la situación económica en Yemen es una situación compleja, pues no existen instituciones gubernamentales y el Estado no juega un papel en atender la situación económica en el país. Mayormente depende del sector privado y de las relaciones personales, un mecanismo erróneo que estuvo vinculado a un grupo de personas en la institución presidencial yemenita, dando como resultado un estado económico difícil. Asimismo, a todo ello debemos mencionar que Yemen no cuenta con grandes recursos naturales, exceptuando la riqueza pesquera y pocas reservas de petróleo y gas, que no fueron explotadas de forma idónea debido a la desestabilidad política en Yemen. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de Yemen, señor? Yemen, a diferencia de los demás países del Golfo Arábigo, se ubica al suroeste de la península árabe y representa el costado oeste del Reino de Arabia Saudita, el país más grande del Golfo. Cuenta con extensiones en la península árabe y Arabia Saudita, así como tiene extensiones en el Cuerno Africano, especialmente el estrecho de Bab al-Mandeb, por donde circula el 30% de las exportaciones petroleras del Golfo hacia los mercados internacionales. Se le añade su influencia en los países del Cuerno Africano, desde Somalia hasta Eritrea, donde hace pocos años mantenía un conflicto con Eritrea sobre algunas islas. Mantiene relaciones con la oposición y el gobierno de Somalia. También está su contacto con los movimientos radicales existentes en esta zona, y en específico los grupos de la organización de Al-Qaeda. Por todo ello, su posición geográfica es una posición importante y constituye una parte esencial en la península árabe. Señor Mohamed, le invitamos a que permanezca con nosotros mientras revisamos más información del tema. Vamos a ver un poco más de la situación económica de Yemen, país sacudido por intensas protestas desde comienzos de año. Yemen, ubicado en el Oriente Medio, en la península arábica, es el país más pobre de las naciones árabes. Cuenta con grandes reservas de gas natural y recientemente se descubrió petróleo en su territorio. El Banco Mundial califica a Yemen como un país de ingreso mediano-bajo. La pobreza supera el 30% entre una población de más de 23 millones de personas. La tasa de alfabetización apenas alcanza el 60% y el desempleo un 15%. La esperanza de vida al nacer es de 63 años. La producción de crudo yemení está alrededor de 280.000 barriles diarios, con unas reservas probadas de más de 3.000 millones de barriles, mientras que la producción de gas natural está por encima de los 450.000 metros cúbicos, con unas reservas probadas sobre los 400.000 millones de metros cúbicos. Vamos a retomar nuestro contacto desde Siria con Mohamed Al-Batal, analista político y económico. ¿Cuál es el estatus actual de la deuda pública de Yemen y su déficit fiscal? Como había mencionado anteriormente, Yemen no es un estado de instituciones, depende de la lealtad de las tribus y de los individuos, así como de las regiones. Por ello, Yemen como un estado no cuenta con cifras determinadas del déficit fiscal y de las deudas externas y de los impuestos a pagar a los países a quienes adeuda. En ese sentido juega papel determinante la corrupción existente en la administración del Estado.
especialmente que el conjunto de las coyunturas de trabajo administrativo, gubernamental y militar están controlados por los miembros de la familia del presidente Ali Abdullah Saleh. ¿Y cuánto ingresa a Yemen por concepto de exportación de petróleo y gas? Existen en Yemen fuentes de riqueza petrolera, de gas y de energía, pero se encuentran en zonas en disputa entre las tribus yemenitas y en las zonas de conflicto entre la parte sur y la parte norte del país, así como en las zonas fronterizas con Arabia Saudita, razón por la cual su explotación requeriría de la existencia de compañías extranjeras, ya que Yemen no cuenta con compañías nacionales capaces de explotar sus riquezas petroleras y sus fuentes de energía, y las compañías extranjeras condicionaban su labor con la existencia de un ambiente de estabilidad y seguridad en Yemen. Sabemos muy bien que hubo varias operaciones de secuestro a varios expertos extranjeros en ese país, lo que afectó negativamente el trabajo de dichas compañías, además de que las mismas vinculaban su situación con la situación política mundial. Por consiguiente, los ingresos son muy bajos y no aportaban mucho al Producto Interno Bruto. Señor Mohamed, ¿el sistema tribal de Yemen es factor clave para desentrañar la crisis de Estado de ese país? Seguramente, pues las lealtades en Yemen representan un fenómeno único en ese país, en comparación con otros países, pues por ejemplo puedes encontrar una persona que es miembro directivo del Partido Comunista y al mismo tiempo pertenece a una de las tribus influyentes en Yemen. Y cuando esta persona tiene que tomar una decisión determinante con respecto a las evoluciones yemenitas, pues sin lugar a dudas su decisión se verá influida con su lealtad a su tribu. La situación tribal en Yemen es una situación compleja. Existen 4 o 5 tribus esenciales que influyen en la situación yemenita y en las evoluciones en Yemen. Ejemplo de ello, cuando se incorporó al comandante de la primera división blindada, Hussein al-Amar, a las protestas y rechazó seguir bajo el mando del presidente Ali Abdullah Saleh, reclamando cumplir las exigencias demandadas de la revolución de los jóvenes yemenitas. Quiero decir que el factor tribal juega un papel determinante hasta en la institución militar y sus tendencias y lealtades. Señor Mohamed, le agradecemos habernos atendido aquí en Impacto Económico. Mohamed Al-Batal, analista político y económico, un contacto que hacíamos desde Siria.